Bueno, muchachos, ¿cómo están? Vamos a mirar hoy entonces cómo nos quedaría lo de la clase que vamos a trabajar sobre el próximo taller, que es sobre funciones. Entonces, esto es la página de nuestro libro de matemáticas, el que dimos, página 26. Y vamos a trabajar la primera sección que está en esta parte del concepto de dominios y funciones y recorrido. Entonces, como les decía en la clase, uno cuando tiene este tipo de funciones, tiene una variable dependiente que es y una variable independiente que es x. Y esas variables se pueden modelar en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo puede expresarse la relación entre el consumo de gasolina de un auto y los kilómetros recorridos? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una variable independiente y hay una variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? ¿O cuál es la independiente? Entonces, el consumo de gasolina depende de la cantidad de kilómetros que nosotros vayamos a recorrer en el vehículo. Entonces, a mayor cantidad de kilómetros, pues el consumo de gasolina va a ser mayor y así sucesivamente. Entonces, X serían los kilómetros que recorren y Y, en este caso, sería el consumo de gasolina. Entonces, uno puede expresar a Y como en ese caso que era consumo de gasolina, dejarlo como Y o dejarlo como f de x. Y lo que hace uno cuando tiene una función es darle un valor a x para encontrar un valor de Y o un valor f de x, como lo querramos nosotros llamar. Entonces mire lo que dice acá. Un número x que pertenece al dominio de la función recibe el nombre de variable independiente. Un número y asociado a f por el valor de x se denomina variable dependiente. Una depende de la otra. Esta gráfica que tenemos acá es una parábola, como todos conocemos. Entonces es una parábola que se comporta así, es cóncava hacia arriba. Aquí dan la función que se está poniendo es x a la 2, esa es la que se está graficando. Y podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, a menos 2 le corresponde 4. ¿Por qué? Porque menos 2 a la 2 da 4. La función es x a la 2, ¿no? Menos 1 a la 2 es 1, porque menos 1 por menos 1 da 1. 0 da 0 porque 0 por 0 da 0. 0.5 a la 2 es 0.5 por 0.5 y eso da 0.25. 1 a la 2, 1, 2 a la 2, 4, 10 a la 2, 100. Y así va graficando, mire, a 0 le corresponde 0, a 1 le corresponde 1, a 2 le corresponde 4. Debe estar como por acá. Igual pasa en la izquierda, a menos 1, 1, a menos 2 le corresponde 4. Entonces ya se va comportando así, de esa manera. Es que hace referencia al dominio. El dominio son todos los puntos de X que les corresponde una imagen. Hay funciones donde uno le da un valor a X y no puede hallar el valor de Y porque matemáticamente es imposible. Esta función, todo el dominio es el eje X. O sea, el dominio uno podría decir, ¿quién es el dominio acá? Todos los reales. Porque cualquier número que nosotros le demos, vamos a encontrar un correspondiente. Ah, que si pongo 5, 5 a la 2, 25. Ah, que si pongo menos 8 a la 2, 64. Y así sucesivamente. Entonces el dominio acá son todos los números reales. En este ejemplo, por ejemplo, que tenemos tres ejemplos acá. Por ejemplo, en el primero, x a la 2 más 3x, cualquier punto que le demos a x, vamos a tener un valor. Si yo le doy menos 5, pues me queda menos 5 a la 2 más 3 por menos 5. Si le pongo 1, 1 a la 2 más 3 por 1. Recuerde que uno reemplaza el valor de x por el número que esté dando 1 ahí. ¿Qué pasa en el segundo? Bueno, y con esta segunda, lo que pasa es que, por ejemplo, con las raíces cuadradas hay un problema. Uno no le puede sacar la raíz cuadrada a un número negativo. Entonces, cuando el número, por ejemplo, raíz de menos 5 no existe, en los reales, ¿no? Raíz de menos 1 no existe. Existe raíz de 0, raíz de 5, raíz de 1, raíz de 2. O sea, las raíces cuadradas solamente existen para números negativos. Para números positivos, perdón. Entonces la función aquí es g de x igual a 2 más raíz cuadrada de x menos 3. ¿Por qué le da el dominio de g de 3 en adelante? Porque si yo le doy 2 a x, me quedaría aquí adentro, en este pedacito de acá. 2 menos 3 da menos 1. Y quedaría raíz cuadrada de menos 1. No existe. Si le doy 1, 1 menos 3 menos 2. Menos 2 no existe. Si le doy 0, 0 menos 3 da menos 3.
Entonces me voy dando cuenta que si del 3 hacia la izquierda, o sea, menores que 3, la raíz me va a dar negativa. Pero si le doy, por ejemplo, 3 menos 3, 0, me sirve. Raíz de 0 es 0. Si le doy 4, 4 menos 3 da 1 y raíz cuadrada de 1 también existe. Entonces, por eso dice que el dominio son de 3 en adelante, hasta el infinito. Ese costado ahí como un 8 es el infinito. Bueno, ahí tenemos raíz cuadrada. ¿Qué pasa con el C? Que en el C, el dominio aquí le dicen todos los reales menos el 2. ¿Y por qué? Porque es que en las divisiones, como ya les había dicho, divisiones sobre 0 no existen. Entonces, la única manera, muchachos, que en el denominador nos vaya a dar 0 es que x tome el valor de 2. 2 menos 2, 0. Entonces nos quedaría arriba otro número dividido en 0 y no existe. Es el único número. Porque si yo le doy 3, me queda 3 menos 2, 1. No pasa nada. El único problema es que en el denominador le quede 0. Si en el denominador nos queda 0, ahí sí viene un problemita. ¿Estamos? Entonces. Por eso aquí dice, son todos los reales. Esta R es de los reales. Son todos los reales menos el 2. El 2 no sirve. 2 menos 2, 0. El menos 2 sí sirve, porque menos 2 da menos 4. Entonces, en el primero los dominios todos los reales. En el segundo, el dominio todos los mayores o iguales a 3. En el C, todos los reales menos el 2, que es el único punto. ¿Cómo uno hace para...? Ahora, vamos a mirar cómo hago yo para saber cuándo una función es cuando una gráfica es una función. Entonces hay algo que le llaman la prueba de la recta vertical. Y esta prueba vertical lo que le está diciendo es, si usted pasa una recta vertical por cada punto de la gráfica, ella lo debe cortar a la gráfica en un solo punto. Ejemplo. Mire, por ejemplo, aquí trazamos esta recta vertical. ¿Pero en cuántos puntos lo cortó? 1 y 2. O sea que una circunferencia no es una función. Tiene que cortarlo ¿cuántas veces? Una y solo una vez. Es decir, si no la corta, tampoco es función. Y si la corta más de una vez, tampoco es función. La única manera en que sea función es que la corte una y solo una vez. Ejemplo, esta segunda que tenemos acá. Uno dice, la corto, paso las rectas verticales y tengo dos situaciones. Si la corto, por ejemplo, por acá, muchachos, 2 veces. Si la corto por el puro eje vertical, ni siquiera corta una sola vez la recta. Si la corto por acá, corta 2 veces. Entonces, esta gráfica que tenemos acá no es una función. Esa le llamamos la prueba y es la forma más fácil de ver cuándo es o no es una función. Entonces, ¿de qué va a tratar el taller? Va a tratar puntos donde usted va a calcular cuál sería el dominio y puntos donde usted va a determinar cuál es la variable x, cuál es la variable y también puntos donde vamos a definir gráficamente si son o no funciones. Bueno, esto es una ayudita, muchachos. Espero les pueda servir, espero les pueda ayudar y pues ya saben, cualquier cosa me escriben. Un abrazo, se les quiere mucho.